Muy bien, y el último elemento que vamos a aprender en Arduino, que yo estoy seguro que algunos ya lo han utilizado y que considero que es muy útil, pues obviamente ya es un poco eh, anticuado si lo quisiéramos ver, pues porque hoy en día ya hay pantallas OLED o pantallas digitales que permiten tener pues una imagen o una interfaz mucho más moderna, pero siempre siguen teniendo bastante utilidad en algunas funciones, que es una pantalla LCD, ¿verdad? Supongamos que pongo aquí yo como ejemplo algunos elementos que nos pudieran servir, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a ver, déjenme ver aquí. Ya, tenemos aquí máquinas como una capuchinera, ¿verdad? O pantallas, por ejemplo, como estas que estamos viendo ahí, que ya son mucho más modernas, que son OLED, ¿verdad? Algunos elementos, por ejemplo, como aquellas máquinas repartidoras o distribuidoras de comida o de bebidas, eh, algunos sensores como de alarma, por ejemplo, que tienen este tipo todavía de pantallas. Entonces, para eso pues esta pantalla tiene una serie de pines, ¿verdad? Que vamos a ir conociendo y vamos a ir pues poniendo en práctica. Vamos a ver si por aquí se me perdió. ¿Qué pasó con mi pantalla? Se me perdió por acá. Bueno, no importa. La vamos a conocer ahorita ya dentro de nuestro circuito de Tinkercad. Ok, este sensor entonces está compuesto por un potenciómetro, que el potenciómetro tiene 250 kilómetros de resistencia. Este aquí lo que va a simular es poder graduar, ¿verdad? El grado de luminosidad que podemos tener en la pantalla o de intensidad. De ahí tenemos un sensor de temperatura que es básicamente lo que va a hacer esta pantalla es capturar, ¿verdad? La temperatura y poder mostrárnoslas en la pantalla. Obviamente sabemos que las resistencias son sumamente importantes porque permiten que reciba o module la potencia adecuada para el dispositivo, y si no, pues lo más seguro es que este se nos llegará a quemar. Entonces vamos a entender un poquito qué tiene esta nuestra pantalla, que se me perdió en la imagen anterior. Tenemos nuestro GNU, que es la tierra. De ahí tenemos la parte de la potencia, que la potencia lo conectamos aquí a nuestro protoboard y lo vamos a conectar directamente a 5 volt, que es lo que consume nuestra potencia. Y aquí tenemos precisamente el GNU, ¿verdad? De ahí tenemos dos elementos que, si se dan cuenta, es el contraste y la selección de registro. Entonces el contraste específicamente, si se dan cuenta, va a la parte de la señal, ¿verdad? De nuestro potenciómetro. De ahí pues obviamente conectamos el positivo y el negativo, pero esto nos va directamente a nuestra pantalla LED. De ahí conectamos el selector de registro, que este va directamente a cualquier pin de nuestro Arduino, y en este caso lo conectamos al número 12. De ahí tenemos también la parte del sensor o el pin para activar nuestra pantalla, que va en el pin 11. De ahí tenemos el DB, que es D4, DB5, DB6, que eso básicamente lo que nos permite pues es activar ya cada uno de los elementos de nuestra pantalla, para que obviamente podamos mostrar en estas filas y columnas lo que queremos, el texto que queremos o los números que queremos ver. De ahí, después de esto, lo que tenemos es únicamente nuestro LED. Miren, LED de ánodo. Entonces quiere decir que ahí tenemos que conectar esa resistencia que va a graduar la potencia que entra a nuestra pantalla. Y de ahí el LED de cátodo, que también es la parte de la parte de la de lo positivo, ¿verdad? Entonces en la positivo aquí tenemos estos dos elementos, ¿verdad? Que es el de lectura y escritura, para que active esta parte, y el de la potencia para nuestra pantalla en completo. Entonces la parte negativa va regulada la parte positiva va regulada por una resistencia, y la parte negativa pues va directamente conectada a nuestro protoboard. De ahí tenemos la conexión de nuestro protoboard para ambas áreas de pines, ¿verdad? Que lo que podemos hacer la interconexión acá, que ese es un puenteo básicamente lo que estamos haciendo.
De ahí tenemos conectado nuestro sensor de temperatura, que lo tengo al análogo 0, porque recordamos que es un elemento que captura información. Y tenemos pues ya la conexión al negativo, ¿verdad? Que va a través de este pin 25. Entonces, esto es en términos generales pues este elemento. Vamos a ver cómo funciona y de ahí pues vamos a entender un poquito la parte de nuestro código, ¿verdad? En la parte de nuestro funcionamiento pues le vamos a dar iniciar simulación y si se dan cuenta aquí tengo una etiqueta que dice temperatura y pues tengo el valor de la temperatura, ¿verdad? Y esto es eh, la denominación que conforme yo quiero que me muestre la temperatura, que es una etiqueta también, la vamos a ver en el código. Entonces aquí ya nos vimos. Bueno, voy a tener esto y les voy a mostrar esta resistencia. Esta resistencia es de 220 ohms, diferente a los 330 que habíamos estado usando en los LED. Vuelvo a iniciar aquí la simulación. Y entonces, por ejemplo, aquí el potenciómetro, como les digo, lo que hace, miren, es ir regulando simplemente la intensidad a la cual se va a ver mi pantalla LED. Y si lo hago más despacio, pero vamos a ir viendo poco a poco cómo se va viendo. Aquí todavía va más o menos, ¿ve? Esto es únicamente la función que tiene el potenciómetro en este caso. En el caso del sensor de temperatura, pues sí es donde varía, mire. Es como ando aquí, ¿ve? Menos 40 grados o estamos a 124 grados centígrados. Eso significa este OC, centígrados. Ok, ahora pues veamos el código que me hace funcionar. Si se dan cuenta es un código bien sencillo. Esto simplemente lo puedo hacer funcionar con las librerías. Ya se dieron cuenta que la librería los podemos cargar por medio de los bloques, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer a través de esta parte de las bibliotecas. Miren. Entonces aquí solo le doy yo incluir Liquid Crystal, ¿verdad? Y aquí tengo, también está la parte del servomotor y algunos otros elementos que podría utilizar. Le doy incluir y eso es simplemente lo que tengo que hacer para poder ver. Entonces, vamos a ver aquí. Ahí está, ahí estamos. Vuelvo a quitar esta parte y en el momento que yo le di, pues me va a cargar pues, ya mi biblioteca, ¿verdad? Aquí obviamente me lo carga ya cuando están posicionados todos los LED que hacen funcionar eh, esta pantalla, que es el 12, el 11, como lo vemos acá, el 5, el 4, el 3 y el 2, ¿verdad? Que son los LED que permiten que funcione en nuestra pantalla. De ahí pues únicamente estoy declarando una variable flotante que es por la cantidad o el tamaño de números que me va a mostrar, que se llama temperatura y siempre le digo que va a inicializar con 0. Esta parte es muy importante y quisiera que aquí le pongamos atención. Entonces en esta parte de acá que me está mostrando aquí, vamos a capturar esta imagen y me voy nuevamente para acá. Este es importante porque lo que tenemos que entender, por ejemplo, es que este 16, perdón, déjenme ver aquí, para esta parte, entonces lo vamos a hacer mejor con una flechita aquí dibujada. A ver, un segundito. Aquí, ¿ok? Este 16 y este 2 hacen referencia a las columnas, ¿verdad? O a la cantidad de caracteres que voy a utilizar la palabra temperatura. Y 2, ¿verdad? Le estoy diciendo en la fila que yo quiero que me lo presente, ¿verdad? Entonces, básicamente, si lo quisiéramos ver en una sintaxis, es columna, coma, fila. Eso se utiliza con el comando lcd
Vamos a hacer esto un poquito para acá. Aquí estamos. Entonces esto lo hago aquí con lsd.begin, entre paréntesis, es esto, ¿sí? lsd.begin, columna, fila. Es cuánto espacio voy a usar para poder escribir o necesito en mi pantalla y las filas. Ok, ahora entonces regresemos aquí a nuestro código. Entonces me dice que va a imprimir temperatura en esa fila y en esa columna. Y ahora pues nos vamos a declarar la variable. Vamos a hacer esto un poquito más grande y le ponemos acá temperatura es igual, hacemos un mapeo. Se recuerdan que el mapeo es para poder mostrar en números, si se dan cuenta, en números, los números flotantes. Por eso es que declaré la variable flotante por la cantidad que estoy viendo. Pero lo que queremos es que nos lo muestre. Por ejemplo, esto es un cálculo pues, matemático, que en este momento no, el objetivo no es ver cómo se calcula la temperatura, sino cómo se utiliza ese componente. Entonces le estoy diciendo que va desde 0 a 1023, pero que yo quisiera que me lo muestre menos 5000 hasta 45000. Por eso es que se calcula la variable flotante, pero en términos de temperatura no es un valor pues real, ¿verdad? Entonces, o que yo sea que sea entendible. Por eso hago la otra operación que dice temperatura es igual a temperatura dividido 100, para que me lo muestre y haga un valor más entendible para nosotros. Entonces le decimos LCD que ponga el cursor en la columna 1 y en la fila 1, y que escriba la variable, perdón, que escriba la palabra temperatura. ¿Sí? Se recuerdan que aquí dijimos que iba a tener 16 columnas y 2 filas nuestra pantalla LCD, ¿verdad? Entonces aquí le decimos que escriba set cursor, que se ponga en el 01 y que escriba el valor de la variable temperatura, y que después en la columna 5, en la fila 2, escriba la, la obviamente el valor, ¿verdad? Ya de la temperatura, perdón, y, y la etiqueta OC, ¿sí? ¿Verdad? Aquí es exactamente, vamos, que lo mismo que hiciéramos esto. Entonces vamos a ver esto y lo vamos a entender de una forma diferente. Es que tengo esto aquí. Ok. Esta parte aquí y le doy a inicializar el código. Ahí estamos, ¿bien? Entonces quiere decir que yo le dije que estábamos en la columna 1, en la columna 0, perdón, y la fila 1, que escribiera temperatura. Y después le dije que en la columna que iba a tener 5 elementos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Que estas 5 columnas y en la fila 2 me escribiera el valor de la temperatura, dejara un espacio y escribiera OC. Entonces esto lo podemos a repetir nuevamente acá. Aquí ven, dice LC begin, le dice LC temperatura. Eso lo va a escribir en la columna 0, ¿verdad? Y en la fila 1, porque es la primera que encuentra, ¿verdad? No le estoy definiendo ninguna otra. La columna 16 es por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Pero el ancho de nuestra pantalla son 16 columnas y 2 filas. Entonces en la primera automáticamente va a escribir esto. Después le estoy diciendo que el valor de la temperatura me la escriba en la columna 0, en la fila 2. Y después le dije que iba que me posicionara o dimensionara 5, ¿verdad? 5 columnas y en la segunda fila para poder presentar este valor, ¿verdad? Y que ahí fuera donde lo ponga. Sí, o sea, le estoy diciendo, vamos a darle una forma diferente. Y entonces, en términos generales, ya para concluir esta parte, pues estamos definiendo lo siguiente, ¿verdad? Le estamos diciendo simplemente, ¿verdad?, que me posicione el cursor en la columna 5, fila 2, o sea, como que dimensione ese espacio para que me presente el valor de la temperatura. Y después deje un espacio y escriba OC. Entonces, esa es la forma de poder trabajar la parte de nuestras pantallas LCD.